Sí, fíjate, la gente estaba tan entusiasmada, a diferencia de lo que quisieron vender todos los comentócratas y la oposición, No, de que pero nos la iba a ir muy presidenta mal. dijo que no, Están no sabían. ardidísimos, ¿no? Ardidísimos. Bueno. Porque no le salió bien ni lo del Está pañuelo bien. blanco, porque no le salió No, bien el que pañuelo nos fuera blanco, ese sí mal. creo que era una Están tontería, ardidísimos pero, porque ajá. en el centro histórico nos congregamos, nos Bueno. reímos, disfrutamos de un gran partido. Y sí, están en las calles. De nuevo, una ciudad, una jefa de gobierno Ajá. que no entendió que el Mundial se jugaba en las calles para darle un legado a la gente. Yo escuché a Arturo desde su primera participación Ujú. hablando del partido y que no le salió y que el ánimo, como si lo efímero de un Ya. pinche partido de fútbol le fuera a traer a la gente de la Ciudad de México un cambio de veras en la infraestructura que necesita. Eso- Están muy enojados con el asunto de la gente. ¿Qué va a hacer el gobierno con eso? Ahí los tienen bloqueando las calles, comerciantes desesperados, los Pri- capitalinos ya no aguantamos. Primero, no seguir exagerando en la lógica de que está desquiciado el tema y que eso iba a acabar con el Mundial. Me parece que cualquier gente. reclamo Ajá. que hagan los titulares de las representaciones sindicales de los estados en materia de educación Ok. y en materia magisterial, pues tiene que escucharse, ¿por qué no? Así los quería ver, moralmente derrotados, intelectualmente abatidos y teniendo que reconocer hoy día que la reforma de Calderón es tan buena que ellos mismos ahora la reivindican. Bueno, Rodrigo de las Heras acaba de publicar una encuesta en donde pregunta ¿con qué partido se identifica? Hace unos días, 47% con Morena. En segundo lugar, con el 11% allá en el fondo, ¿no? El PRI. Al tercer lugar se fue el Partido Acción Nacional. O sea, es decir, hoy viene Federico a decir, es que defienden la reforma. No, es pésima reforma, pésima, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese momento tenías maestros mal pagados, no tenías las mismas condiciones, no tenías becas, no tenías programas de bienestar, no tenías el incremento del salario, no tenían lo que tenían. Entonces, comparar peras con manzanas es un insulto para el magisterio que nos escucha Ya. el día de hoy y que el otro día en su cara se lo dijeron, los de la CENTE le dijeron a Federico, no, Federico, nosotros estamos en mejores condiciones con este gobierno que con cualquier otro. Mira, esta es una caricatura muy buena que ilustra lo que está sucediendo Ujú. con la CENTE. La CENTE es esta engendro planta. creado por ellos. Pues acabamos de ver que Federico es la muestra clara de qué opinan los gobiernos del PAN y del PRI, porque son lo mismo exactamente, del magisterio, ¿no? Los desprecian. No creen que hay una deuda histórica con ellos. Es más, en su momento, la política pública era tratar de eliminar la escuela pública. Si por ellos fuera que todos pagaran por la educación. Igual nadie me preguntó, pero yo lo sigo sosteniendo. Son unos vándalos, la mayoría de ellos. Y como se lo dije, y se lo dije en la cara a Pedro Hernández, y lo seguiré repitiendo, muchos de ellos merecen la cárcel. Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarnos en esta nueva información. Arrancamos porque hoy hay debate. El día de hoy en el espacio de Luis Cárdenas estuvo Federico Dorin, Arturo Ávila y Laura Ballesteros. Bueno, del Movimiento Ciudadano, la verdad es que no vamos a hablar. De verdad que no sirve ni pa' sombra, la verdad. Aquí el tema es este agarrón que se da Arturo Ávila con Federico Dorin al respecto de este tema de los maestros de la CENTE. Y este debate sirve muy bien y ojalá lo vean los maestros para que se den cuenta de cómo piensa la oposición y cómo los trata la 4T. Y pongan en una balanza dónde quieren estar. ¿Por qué? Pues porque creo yo que el gobierno de la 4T, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum no se merece esto que están haciendo. Un mismo maestro ya lo reconoció, ¿no? En otro debate llamó por teléfono o lo llamaron y dijo, la verdad es que reconocemos que en estos dos gobiernos de Morena, pues nos han tratado mejor que nunca. Nos han aumentado el sueldo y la verdad es que ya no es como antes. Entonces, vamos a ver lo que sucedió porque la verdad es que aquí Arturo Ávila le puso tremenda cerrada de trompa a Federico Dorin. Bueno, un estate quieto. Federico Dorin al final, la verdad es que no le quedó más que decir que Morena defiende la reforma de ley del ISSSTE que hizo Felipe Calderón. No, no es que la defienda. Claro que no. Si no se deroga, no es porque se esté de acuerdo, es porque no hay el recurso. Significaría el 10% del PIB total de México. Prácticamente es imposible. Vamos a escuchar lo que sucedió porque la verdad es que se puso bueno este debate. Minutos. Ya estamos aquí en MBS Noticias. Bienvenidas y bienvenidos. Qué gusto me va poderlos saludar a todos. Y hoy hay mesa de debate. Vamos a platicar de la CENTE. Bueno, esa es la idea, pero ya sabe que aquí siempre terminamos platicando de muchas otras cosas más y debatiendo muchas otras cosas más. Saludo con mucho gusto a Laura Ballesteros. ¿Cómo estás, Lau? Qué gusto Hola verte. Luis, muy buenos días. Hoy vienes de Buen verde. martes, venimos apoyando como siempre a la selección. ¿Listo? Gracias, es Laura Ballesteros de MC. Está aquí con nosotros también Arturo Ávila de la 4T. ¿Cómo estás, Arturo? Luis, Qué me da gusto mucho verte. gusto saludarte, por supuesto saludar a la gente que nos escucha y a la compañera y al compañero que están en esta mesa de debate. Decirte que, bueno, Laura decía, ojalá y el Mundial se lleve a las calles. Bueno, quién sabe dónde vio el primer partido. Yo lo vi en el Zócalo. La verdad es que un ¿Pudiste partidazo. Sí pude entrar, me fue muy bien, la verdad. 100,000 personas están tratando de entrar. Se entró y entramos todos.
y Pero estuvo VIP muy tú, cómodo. un poquito, yo no soy Arturo, VIP, no, ya quisiera yo ser No, VIP. VIP los que fueron ¿A qué hora te formaste en el FanFest? VIP los que... Ahí estuve formado. Es más, hay videos. Si te subes a mis historias, hoy vamos a Sí, publicarlas. órale. Vamos a publicar todo el recorrido No, que pero hicimos. sí que muy temprano, para para entrar al para FanFest, que sepa... porque ni para siquiera que sepa- sabíamos si lo iban a para abrir que o no. sepa, Luis, lo que es este... Sí, fíjate, la gente estaba tan entusiasmada, a diferencia de lo que quisieron vender todos los comentócratas y la oposición, No, de que pero nos la iba muy presidenta mal. dijo que no, Están no sabían. ardidísimos, ¿no? Ardidísimos. Bueno. Porque no les salió bien ni lo del Está pañuelo bien. blanco, porque no les salió bien Bueno, el que pañuelo nos fuera blanco, sí, mal. creo que era una Están tontería, ardidísimos pero- porque ajá. en el centro histórico nos congregamos, nos Bueno. reímos, disfrutamos de un gran partido y sí, están en las calles y pues sí, No, hay, pues qué gente, bueno, sí hay qué gente que puede ir como Alessandra Rojo de la Vega, sí hay gente que puede ir como Alito Moreno, sí hay gente que puede ir como Xochitl Gálvez, hay gente que sí puede ir. Bueno. Yo estuve en el Zócalo con el pueblo. Qué bueno que pudiste entrar ahí al FanFest, porque mucha gente quiso entrar. Federico Dorin, ¿cómo estás? Muy buenos días. Pues yo Del con PAN. los pies en la tierra, no vivo en estos mundos de fantasía en los que viven otros. Escuchaba una entrevista contigo en la mañana de que las ventas en el centro histórico son inclusive peor que en la pandemia. Han Que llegado al en la 20%, pandemia ni vendían siquiera. más que lo que han Ujú. podido vender Sí, está con los cañón. narcos del bienestar en estos últimos días que tomaban por asalto el centro histórico Ujú. las protestas. Y bueno, pues qué bueno que algunos mexicanos hayan podido, como Arturo, estar en el Zócalo. La que no pudo estar fue la presidenta. La presidenta se tuvo que ir a refugiar al Deportivo Los Galeana, Ujú. a la GAM. Clarita Brugada tampoco estuvo en el suelo. Después, cuando Clarita Brugada se le ocurrió ir al desfile del Mundial y fue abuchada y recibida con mucha calidez por el pueblo sabio, pues entendimos por qué la presidenta no fue al estadio, porque la presidenta no fue al Zócalo y se fue a meter con Giancarlo a un evento 100% partidista a la GAM. Seguramente la presidenta pues ya había departido todo lo necesario en el castillo de Maximiliano de Habsburgo la noche anterior. La misma presidenta que dice que no tiene por qué codearse con los de arriba, pero se dio el trato de María Antonieta ahí en el castillo de Maximiliano la noche previa. Gracias, Federico Dorin. Y bueno, pues justamente es el tema, la CENTE y lo que vamos a hacer o no vamos a hacer con la CENTE, lo que va a hacer el gobierno y todos los problemas que hay alrededor de todo esto que sí se enmarcan pues en esta apertura de la Copa del Mundo. ¿Cuál es la postura del gobierno hasta el momento? Entiendo que la presidenta ha dicho que va a hablar con cada uno de los maestros, es un poco complicado que logre tener una comunicación tan directa con cada uno de los maestros, pero pues al final de cuentas dice no quiere ser Díaz Ordaz, no quiere reprimir, habla de contener también, no sé si se ha logrado o no una contención. Te pregunto, Arturo Ávila, ¿cómo lo ves? ¿Qué está pasando con la CENTE y el gobierno de México? Bueno, a ver, antes de ir con la gente, Sí. algo que me parece muy importante. Hoy es un día que me parece que la oposición se encuentra completamente descompuesta. Y se encuentra descompuesta porque hay una encuesta que publicó de Las Heras. No es propagandística como las encuestas de Samuel García. No es propagandística como Massive Caller. Órale, dice que Reforma y el Norte son propaganda de Samuel García. No es propagandística. No, hay otras encuestas que ha publicado. Las de Seguramente no Reforma estás y al el tanto. Norte son No me refiero a esas. contundentes, Pero pero bueno, esas son sigo adelante. De Las Heras. De Las Heras, digo, a lo mejor no lo sabían quien nos está escuchando, pero es la encuestadora que mejor tuvo el pronóstico de las elecciones de 2024. Mientras Massive Caller daba por ganadora a Xochitl Gálvez, De Las Heras dijo con contundencia, incluso parecía para Ujú. muchos que era enorme la ventaja, le dio exactamente el resultado. Bueno, Rodrigo de Las Heras acaba de publicar una encuesta en donde pregunta ¿con qué partido se identifica? Hace unos días, 47% con Morena. En segundo lugar, con el 11% allá en el fondo, ¿no? El PRI. Al tercer lugar se fue el Partido Acción Nacional. En el cuarto lugar, muy lejano, muy lejano, ¿no? Después de los terribles gobiernos que tiene Movimiento Ciudadano en Jalisco y en Nuevo León. Pésimo el de Nuevo León. Qué bárbaro, qué forma de gobernar un estado, ¿no? El 4%. Pero por si fuera poco, fíjate, volveríamos a tener sin duda la mayoría absoluta en el Congreso. Si este domingo hubiera elecciones para diputado federal, ¿por qué partido votaría? Bueno. 44% por Morena, Ok. ¿no? Nada más muy rápido. 9% por el PRI, 9% por el PAN, Ya. ¿no? 7% por MC, 5% por el Verde y 2% por... Oye, por el a mucha PP. gente que no le han preguntado, querido Arturo, y que Sí. nos está escribiendo aquí en el WhatsApp, y mucha gente siempre dice, a mí nunca me preguntan las encuestas, ya sabemos el tema, pero están muy enojados con el asunto de la CENTE. ¿Qué va a hacer el gobierno con eso? Ahí los tienen bloqueando las calles, comerciantes desesperados, los Pri- capitalinos ya no aguantamos. Primero, no seguir exagerando en la lógica de que está desquiciado el tema y que eso iba a acabar con el Mundial. Creo que la Ok. gente en México ha dado una enorme demostración de que al margen de los deseos, ¿no?, que tenían muchas personas de que nos fuera mal en este Mundial, pues no va a suceder. Segundo, seguir negociando con ellas y con ellos. Me parece que cualquier CENTE. reclamo Ajá. que hagan los titulares de las representaciones sindicales de los estados en materia de educación Ok. y en materia magisterial, pues tiene que escucharse. ¿Por qué no? Ahora, ¿en qué consideraciones? Lo primero que habría que decir es, oye, ¿qué ha pasado? El otro día tuvimos un debate, Federico y yo, en otro espacio, y entró uno de los líderes justamente de la CENTE. Y hizo reconocimientos explícitos, ahí están en mis redes sociales. Uno, reconoció que nunca se les ha aumentado el salario como ha sucedido con el gobierno de la transformación.
Nunca. Bueno. A ver, para que se entienda, ¿no? Ganaban con Vicente Fox 4,582 pesos. A septiembre de 2026 ganan 20,351. O sea, hace 20 años. La meta de nuestro gobierno, sí, incluso si lo traes a valor, 26. si lo traes a valor presente neto, los últimos 2 años traen un 19% de incremento contra una inflación Bueno. que es de la mitad. Gracias, Arturo. No, Ahorita no, regresamos. no. Es que ya. Bueno, Cerramos. ya Cierra. lleva dos rondas. Sí, ya llevas 2 Es que rondas. no les gusta Es que lo te que aventaste digo. 3 minutos hablando de la encuesta de las eras, No, pues, Arturo. que nadie preguntó. Que nadie no les preguntó, gusta por lo que cierto. Pero digo. bueno, nada más cierra rápido para darle la ronda siguiente. Pero no les gusta, pues está Pero bien. cierra, Está bien. Arturo. No, cierro diciendo Ajá. que las mejores condiciones de Ya. trabajo las reconoce la propia CENTE, las ha dado nuestro gobierno, Bueno. independientemente del reclamo que tengan del sistema de pensiones que fue modificado por Felipe Calderón en el 2007. Gracias, Arturo Ávila de la 4T. Federico Doring. Sí, bueno, pues la verdad es que espectáculo, ¿no? Estas machincuepas de Arturo para evadir la respuesta. Casi te habla del clima para no responderte la pregunta original. La pregunta original es ¿qué va a hacer el gobierno? Y el gobierno no tiene zorra idea de qué hacer. Mira, esta es una caricatura muy buena que ilustra lo que está sucediendo con la CENTE. La CENTE es esta engendro planta. creado por ellos. Varios argumentos. Primero, en el sexenio anterior, cuando el narco López Obrador era presidente, nunca les ofreció dar marcha atrás a la reforma del 2007. Este tema de hoy día no era un tema del sexenio anterior, porque ni siquiera él se atrevió a ser tan irresponsable como lo hizo Claudia en la campaña del 2024. Dice aquí, en su desesperación, Arturo, no, es que no hay ningún conflicto. Pues no se enteró que la presidenta tuvo que cancelar su visita a Zacatecas el fin de semana porque no había condiciones para No, poder aceptó pisar la presidenta, Zacatecas. por cierto. Por eso se fue a refugiar en San Luis Potosí. Eso es un dato súper revelado. Y lo que está pasando con la gente es lo mismo que le empezó a pasar hace muchos años, cuando Arturo todavía no empezaba a perder elecciones en Aguascalientes, a Ulises Ruiz con la APO en Oaxaca, que era un conflicto magisterial y se desbordó en un conflicto de ingobernabilidad. Yo termino volviéndole a dar las gracias a Arturo, porque aunque no lo creas, le he estado agradeciendo últimamente. No sus comentarios tampoco inteligentes, pero el que venga él y yo vea a Claudia Sheinbaum, a Mario Delgado, a Martí Batres y a todo el coro de narcos del bienestar defendiendo desaforadamente la reforma de pensiones de Calderón del 2007, que yo voté cuando fui senador por la Ciudad de México, no me da más que agradecimiento. Así los quería ver moralmente derrotados, intelectualmente abatidos y teniendo que reconocer hoy día que la reforma de Calderón es tan buena que ellos mismos ahora la reivindican porque saben que su derogación es completamente inviable. Así que, pues gracias, síganle como van, hablando bien de la reforma de Calderón y defendiéndola desaforadamente, Arturito. Así nos queríamos ver. Gracias. Muchas gracias, Federico Doring. Vamos, Laura Ballesteros, ¿qué ves con este asunto de la CENTE? Además, tú que estás en las bicis y todo, pues vas viendo todo el conflicto que han generado estos tipos los últimos 15 días. Qué bueno que mencionas justo cómo se ve la calle y se vive la calle desde el uso de transporte público, el uso de la bicicleta. Entonces, la gran pregunta es, ¿quiénes están detrás de la CENTE? Estos actores de Morena que sabemos que están totalmente vinculados con ellos Gracias. y cómo toman de rehén al país para sus propios objetivos partidistas, Ok. donde se chantajean ahí con los derechos de todas las personas en las calles. Gracias, es Laura Ballesteros de MC. Arturo Ávila. A ver, para la gente que nos escucha, en 2007, cuando Felipe Calderón, el narcopresidente, gobernaba este país, lo que hizo con los trabajadores fue quitarles el derecho garantizado de la pensión. Y esta fue la famosa reforma a la ley del ISSSTE, ¿no? La edad de jubilación se disparó. Antes de la reforma, las maestras y los maestros, Luis, podrían jubilarse con 25 años de servicio. Y los maestros con 30. Y ahora es hasta los 65 años de edad. Digamos que este es el enorme conflicto. Lo que no se dice o lo que no quiere decir Federico Doring es todo lo que ha cambiado para las y para los maestros. Primero, tienen un salario en términos netos, ¿no? El más alto que han tenido en toda la historia, con una meta de 25,000 pesos mensuales. Segundo, en el 2020, Andrés Manuel López Obrador reformó que el 51% de las comisiones que cobran las AFORES sobre el monto total de lo administrado pasara a la mitad, es decir, del 1.11% al 0.53% en 2023. Fíjate, estamos hablando de una segunda reforma en 2024, el Fondo de Pensiones, que transforma el esquema de pensiones mexicano. Y lo que permite es que las cuentas individualizadas se den como una aportación complementaria para igualar al 100% del último salario del trabajador, con un tope de 17,886 pesos. Pero no solamente eso. Viene otra reforma, otro decreto que permite que la edad de jubilación vaya bajando, ¿no? De forma gradual, año con año, ¿no? Y esto lo que está permitiendo es que ese derecho que se había perdido se vaya recuperando. Fíjate, en 2025-2027 va a haber una edad mínima de jubilación de 56 para mujeres y de 58 para trabajadoras. Pero de 2034
54 en adelante, es decir, me voy a brincar los demás por cuestión de tiempo, estamos hablando de que va a reducirse a 53 y a 55. Entonces, no puede hablarse de un todo, ¿no? De un blanco y negro. O sea, es decir, hoy viene Federico a decir, es que defienden la reforma, no es pésima reforma, pésima, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese momento tenías maestros mal pagados, no tenías las mismas condiciones, no tenías becas, no tenías programas de bienestar, no tenías el incremento del salario, no tenían lo que tenían. Entonces, comparar peras con manzanas es un insulto para el magisterio que nos escucha el día de hoy y que el otro día en su cara se lo dijeron, los de la CENTE le dijeron a Federico, no, Federico, nosotros estamos en mejores condiciones con este gobierno que con cualquier otro. O sea, sí tenemos una exigencia, sí queremos que se abrogue la ley del ISSSTE, sí lo dijeron en esa mesa, pero reconocieron que nunca se les había tratado mejor que con nosotros. Pues nosotros. sí, los han tratado muy bien, a quien han tratado muy mal es a toda la ciudadanía. Solamente una pregunta, porque se repite mucho en el auditorio. ¿Por qué se los prometieron, Arturo, si no se pudo cumplir? La propuesta de Abrogar campaña. la ley del ISSSTE, sí. No creo que haya sido una propuesta de campaña. ¿Tenemos el audio? A ver si No, podemos sí, poner. Tenemos el video, audio, sí, por sí, favor, sí, de Claudia sí, Sheinbaum, sí, sí, 14 de abril A ver, 2024. vamos a poner. Ahorita lo Ese es el ponemos, reclamo. Por favor. tenemos aquí el audio, pero ¿por qué lo Pero puso dos prometieron? cosas, la del Adelante, 2007 Federico. y la que no publican en el Senado, que llevamos 2 años peleando Ajá. porque se haga la declaratoria de Porque- policía. porque Es de yo la que recuerdo hablo, se- de la que ley se del salario propuso- Ahorita te ponemos el audio, lo Las estamos dos, buscando en aquí el en la video, producción. Claudia, se propuso- habla de las Claro, dos. se propuso quitar el UCICAM. No, ahorita lo si no me ponemos, ahorita lo equivoco. ponemos. No. Nada más a ver si lo localizamos aquí rápidamente. Ojalá. Mientras lo localizamos, Federico Dorin. Sí, bueno, a ver, pues sí, sigue aquí haciendo la parodia política Arturo. Fíjate todo lo que dijo. Primero, tan lo que yo digo es tal y como yo lo digo, que quienes dijeron que no puede discutirse en las mesas estatales, el único tema que no se va a someter a discusión es la reforma del 2007. Primer argumento para Arturito. Segundo argumento para Arturito. Él no entiende nada de lo que habla, porque pues, no estuvo ahí. Bajo el régimen anterior, porque solo te habló de edades. Fíjate, ¿tú qué edad tienes, Luis? 43 años. Me veo mucho peor, pero... Ese no es el tema. El tema es que en la reforma anterior, cuando Ajá. no había una edad mínima de retiro, en un país con una expectativa de vida de 77 años, como ya es México, había maestros que se retiraban antes de los 50. Sí, Porque claro. si entrabas a los 22 Ujú. y cotizabas 28, a los 50 ya te retirabas. Ujú. El resto del país, no importa a qué te dediques, no tienes jubilaciones a los 50 años. Tienes que llegar a una edad mínima de retiro y tienes Claro. que cotizar un mínimo de años. El sector más benévolo de pensiones del país se lo dan ellos a esos maestros porque son sus votos. Ujú. Compara el trato a esos maestros que votan por ellos con los extrabajadores a los que son a robar sus pensiones. Por eso tuvo que rectificar Sheinbaum, porque mintió Raquel Buenrostro y la cifra de lo que ella gana no son 140, sino 230, como yo lo probé en tribuna. Por Ujú. eso viste que la semana pasada Pemex dijo, no, sí les estaba robando no solo en retroactividad, se estaba robando porque la mitad del salario real de la presidenta terminó en 140. Entonces, ¿por qué todos los mexicanos en el sector público, todos y en el sector privado, todos Ujú. estamos en un esquema de cuentas individualizadas? Te vas con lo que tú ahorras. Y con tus ¿Por ahorros. qué deberían ellos, Y que no no sea todos, porque Federico, votan por Morena, o sea, tener un trato Pero no preferencial? todos, no todos. El Bueno, 55% de este país está en economía informal. Sí, pero O sea, yo hablo digo, de los que Ujú. tienen un empleo Ya. formal. Esos, su retiro es en Ujú. una cuenta individualizada en función de lo que cotizan de su Claro, ahorro. la forma. No, los maestros tienen un empleo formal, no están en la informalidad. Ujú. Dentro de la formalidad, ¿por qué tendrían que tener ellos un privilegio que no tenga ningún otro mexicano, ni en el sector público ni en el sector privado? ¿Por qué tendríamos nosotros que de nuestros impuestos y de nuestros ahorros, porque se quieren meter, como le dijiste tú aquí al maestro, Ujú. se quieren meter a tu afore privada, a robarte de tu afore privada para copetear esta jubilación que no alcanza las finanzas Ujú. públicas? Y de eso no dicen ni pío, de eso callan como momia. Te dijo aquí al aire que quería meterse a tu afore privada, el maestro, Sí. para que le copetearan lo que no le pueden dar con los ingresos caídos de la economía mexicana. Entonces, ellos deben de tener un trato igual para todos. ¿Por qué tienen este trato preferencial? Porque son votos de Morena. Por eso lo decía un poco aquí la representante de Costa de Marfil, ¿no? A las madres buscadoras, como no las ven como un voto Y sí, potencial. como si eso fuera malo, ¿no? No, nada, no, pues al contrario, yo te estoy celebrando porque pienso uniformada. Pero bueno, a la gente, Ya. diálogo, más diálogo. A las madres buscadoras, ¿en qué mesa? Si hasta las están criminalizando a priorísticamente, ahora van hasta ver quién Ujú. está detrás de... ¿Y por qué nunca Ya. han investigado quién está detrás de todos estos contingentes de la gente? Porque no es como que vienen con viáticos Sí. de generación espontánea aquí en la Hay Ciudad de mucho México. atrás. Gracias, Federico Dorin. Tenemos ya el audio, gracias aquí a la producción. Lo escuchamos y bueno, lo ponemos aquí también porque sí quisiera conocer la reacción, Arturo. Escuchemos. Vamos a apoyar también al Magisterio Nacional para garantizar que su salario mínimo sea equivalente al salario medio del INE. Eso significaría este año alrededor de 17,000 pesos, porque hay algunos
que ganan menos. Además, vamos a echar para atrás la reforma a las pensiones del 97 y del 2007, que condenaron a las trabajadores y trabajadoras del Estado y afiliados al Seguro Social a pensiones de miseria. Eso quedó atrás con el neoliberalismo. Nosotros pensamos en los trabajadores y trabajadoras de México. 14 de abril, año 2024. Arturo Buena Ávila. respuesta. Mira, apoyar al magisterio con un salario mínimo que sea en promedio de 17,000 pesos. Ya está por arriba. Promesa cumplida, para empezar. Ujú. ¿No? Con eso empezamos, ¿no? Promesa cumplida. Pero no solamente eso. Los maestros, ¿no? Hoy cobran de comisión de afores menos de la mitad de la comisión, que representa un ahorro. Fíjate, antes se jubilaba un profesor con 4,320 pesos, uno que ganaba 16,000 pesos, y hoy se jubila gracias a esa reforma con 8,800 pesos. Digo, esto es importantísimo para cualquier gente que nos escucha. Hoy un profesor de 60, 65 años o una maestra de 60, 65 años, ¿cuántos crees que hay en esta condición? Más o menos, ¿qué porcentaje crees tú No que sé, hay en esta dime, condición? dime tú. El 45%. Estas personas tienen una beca adicional para adultas y adultos mayores, universal, tú la conoces perfectamente bien, que es un ingreso adicional para cualquiera de ellos. Pero no solamente eso, los nietos de estos profesores, maestras y maestros, reciben una beca Rita Cetina, 1,900 pesos bimestrales para sus nietos. Y también para sus hijos, que pueden estar en Jóvenes Construyendo el Futuro, reciben el equivalente a un salario mínimo y se incorporan a una actividad productiva. Y también estos maestros, si están en el programa de pensión para adultos mayores, Ujú. reciben el programa Salud Casa por Casa, Ya. que hoy censa cualquiera de ellos. Y sí, efectivamente me parece que se ha abrogado esta legislación en cierta forma y sigue caminando. Primero, ¿no? Al reducir con el decreto la edad de los pensionados, está cambiando la condición de la reforma al artículo 10 de la ley del ISSSTE. Sin duda, es una reforma directa al artículo 10 de la ley del ISSSTE. Es decir, ¿qué pasaba antes con la reforma de Felipe Calderón? ¿No? Se les quitaba la posibilidad de jubilarse a tantos años. Hoy, gradualmente, de forma razonada, de forma pensada, lo estamos haciendo. ¿Qué más estamos haciendo, no? Que va a favor, digamos, de esta legislación que tiene que ver con la ley del ISSSTE, pues estamos logrando también un esquema de pensiones mixto, ¿no? Que mantiene cuentas individualizadas y que Ya. tiene un salario tope de O 17,886 sea, pesos. desde la perspectiva que tú nos planteas aquí, en los hechos Se va cumpliendo. estaría derogada la no, reforma, se aunque va no lo está. cumpliendo. Se va cumpliendo. ¿no? Ok, O sea, bueno. primero empezó a decir la doctora, Ya. vamos a tener un sueldo de tal promedio, cumplido. Ujú. Ahí está. No, Va arriba de 17,000, dices. Voltea a ver todos y vamos a llegar a 25,000. Ujú. Histórico, lo que nunca Ok. había pasado. En los últimos 2 años, incrementos del Ya. 19%. Ok. Y después me Ujú. dices, oye, ¿qué implicaba Claro. la ley del ISSSTE? Bueno, implicaba, primero, a ver, lo que te piden Ajá. los maestros y maestras es la edad de Ya. jubilación. Artículo 10 de la ley del ISSSTE. ¿Ha cambiado? Sí. Hicimos un decreto, sí. ¿Va a disminuir gradualmente este decreto, la edad de jubilación? Sí. Bueno, gracias, Arturo Ávila. Laura Ballesteros, yo quiero también conocer tu opinión, pero también preguntarte un poco, pues conviene ser maestro de la CENTE, ¿no? O sea, digo, porque la gente que está afuera, que como decía Federico hace un rato, no tienes estas jubilaciones, no tienes estos derechos. Pregúntale a los comerciantes del centro histórico, hemos platicado ya con varios de ellos, están muy molestos, la gente está muy mal, personas no pueden llegar ni al hospital. Pues conviene ser maestro de la CENTE en este país. Esta movilización de presión política por acuerdos internos no cumplidos en Morena las están trayendo a las calles de la Ciudad de México. Por eso lo digo y lo repito. Este chantaje de Morena al no tener control sobre su propio partido, porque hubo cambio de dirigencia, pero pues las cosas siguen igual de mal, lo llevan a las calles y toman de rehén a las personas. Daños milmillonarios por la toma de casetas, por la toma de Reforma, por la toma de las calles y también porque pues, los maestros no están yendo a enseñarles a los niños. Ojo, esto no quiere decir que los maestros en la calle marchando no estén también enseñando. Jamás vamos nosotros en Movimiento Ciudadano a cuestionar la protesta, ni la libertad de expresión, ni la lucha por los derechos. Sin embargo, y menos los laborales. Sin embargo, aquí hay un componente eminentemente político que nosotros le exigimos a Morena que se haga cargo y que deje de estar llevando los chantajes de su propio partido, que está fuera de control, que le golpea a su gobierno y que le impide gobernar, tomando de rehenes a las personas. Pues me fue Arturo, bastante yo no bien sé con por el qué líder de la siguen CENTE en el debate, manifestándose. Pregúntale aquí a Federico, Pues ojalá bastante vayas bien. a resolver el problema Ujú. porque les toca. Yo Ahora, como número Luis. 2, la crisis No. que tiene la Ciudad de México por la falta de infraestructura. De nuevo, una jefa de gobierno que no entendió que el Mundial se jugaba en las calles para darle un legado a la gente. Yo escuché a Arturo desde su primera participación hablando del partido y que no le salió y que el ánimo, como si lo efímero de un Ya. pinche partido de fútbol le fuera a traer a la gente de la Ciudad de México un cambio de veras en la infraestructura que necesita. Eso es lo que ellos no entienden y ese es el malestar y por eso la abucharon en la calle. Gracias, Laura Ballesteros. Vamos a una última ronda. Federico Doring. Sí, bueno, agradecer todas las peroratas de Arturo porque no hizo más que confirmar lo que dije. Te dijo todo como había decreto, les están quitando años de cotización para jubilarse. Le están dando a los maestros de la CENTE, porque votan por ellos históricamente, el trato que no le dan a ningún otro mexicano, a ningún otro empleado del sector público, a ningún otro, ni a los médicos que salvan vidas, ni a los policías que combaten al crimen organizado, claro, los que no están en las nóminas del Mencho, a ningún otro empleado del gobierno federal le dan esas canonjías.
les dan un trato por encima del que tiene cualquier otro mexicano. Y termino con lo que te dije, porque tú has estado en este micrófono siempre para ser testigo de la historia, lo que hace bien y mal todos. En el sexenio del López Obrador, ni siquiera en el sexenio del López Obrador la gente tenía la petición de la contrarreforma del 2007, porque sabían que era inviable. Tan es inviable que Arturo te dice, a mis maestros que votan por mí, les saco sus decretos para que se jubilen antes. Al resto de los burócratas les robo sus pensiones en retroactividad. El trato es preferencial. Por eso es que no los incomodan. Y por eso es que la presidenta dice, pues ahora vayan y encárguense en los estados. Si van a manejar el conflicto en los estados, claro, como lo manejó Super David Monreal en Zacatecas, trasladándole la visita de la presidenta a Gallardo en San Luis Potosí, pues vamos a seguir en la ciudad todos pagando los platos rotos de una promesa que nosotros no hicimos, que ni siquiera López Obrador les hizo, y que la única responsable se llama Claudia Sheinbaum. Y diga lo que diga, entre más decretos saque, más me da la razón. Porque si pudieran echar para atrás la reforma de Calderón, ya la habrían mandado al Congreso, donde les maquilan sus mayores artificiales en 72 horas sus cambios a las disposiciones de este país. Gracias, es Federico Dorin del Partido Acción Nacional. Para cerrar, Arturo. Pues acabamos de ver que Federico es la muestra clara de qué opinan los gobiernos del PAN y del PRI, porque son lo mismo exactamente, del magisterio, ¿no? Los desprecian. No creen que hay una deuda histórica con ellos. Es más, en su momento, la política pública era tratar de eliminar la escuela pública. Si por ellos fuera que todos pagaran por la educación. Esa es la lógica de los gobiernos neoliberales. Nosotros sí pensamos que los maestros en nuestro país son muy importantes. Muy Tan importantes. importantes que ni clases dan. Muy Hay 1.400.000 importantes, ¿no? niños sin clases. Estamos hablando de un 8%, efectivamente, que no representa la mayoría de nuestro país. Estamos hablando de 3 secciones que tiene la CENTE, de las cuales ganó la titularidad, pero el resto lo tiene el CENTE. Y en todos los casos yo digo, y hago un llamado en serio, ¿no? Las y los maestros de veras son liderazgos importantes, referentes muy importantes. No hay que tratarlos con ese desprecio. No hay que caer en ese error. Incluso los reclamos son legítimos y el tema es cómo logras en los derechos que tiene la ciudadanía, por supuesto, que son importantísimos y que nos afectan a todas y a todos, que puedan coincidir, ¿no? Y que puedan conciliarse y cómo puedes dar soluciones a un país que nos dejaron en la basura estos sinvergüenzas cínicos. Hoy vienen a reclamarnos como si ellos no hubieran gobernado antes, ¿no? Nosotros, y con esto concluyo, estamos dando soluciones. Esto se va a solucionar, ¿no? Y las y los mexicanos seguiremos construyendo un mejor futuro, como hoy lo hacemos con Morena. Es Arturo Ávila de la 4T. Igual nadie me preguntó, pero yo lo sigo sosteniendo. Son unos vándalos, la mayoría de ellos. Y como se lo dije, y se lo dije en la cara a Pedro Hernández, y lo seguiré repitiendo, muchos de ellos merecen la cárcel. Pero bueno, este es el gobierno que tenemos. Fíjense nada más, ¿de qué sirvió este debate? Espero que lo hayan visto los maestros. Fíjense cómo los ven, cómo los tratan, cómo piensan los panistas, cómo piensa la oposición sobre los maestros. Y pongan en una balanza también cómo los está tratando Morena. Y si es justo que al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum le estén haciendo esto. Porque fíjense, hasta este periodista, sayotero, yo diría, Luis Cárdenas, dice, son unos vándalos, métanlos a la cárcel. Ahora, dicen, su exigencia es que se quite la ley del ISSSTE del 2007. ¿Por qué? Que porque la presidenta se los prometió. De acuerdo. Pero díganme, ¿están en las mismas condiciones que con los gobiernos del PRI y del PAN? ¿Se encuentran en la misma situación? Es obvio que no. Es obvio que no. En otro debate, un mismo maestro lo dijo. No, la verdad reconocemos que en estos 2 gobiernos nos han tratado muy bien y pues nuestros salarios nos los han aumentado a más del doble. Entonces, o sea, algo dice Arturo y muy cierto. Tal vez no se ha abrogado esta ley del ISSSTE, pero se ha mejorado bastante, muchísimo las condiciones en las que están los maestros. Entonces, nada más ahí para la reflexión. Los dejo con la información. Espero les haya gustado y nos vemos en la siguiente nota. Hasta la próxima.